El cuerpo es francamente repulsivo. Expulsa pus, mocos, meados, excremento. Está cubierto de bacterias, es vulnerable a heridas e infecciones. Su carne puede abrirse, hincharse, pudrirse, y por más que lo cuidemos, siempre nos recuerda que es frágil y que algún día dejará de funcionar. El body horror entiende esta verdad incómoda, que nuestro cuerpo es inevitablemente vulnerable y a veces incluso horroroso. Esta no va a ser una línea del tiempo ni un top de películas de body horror. Vamos a tratar al body horror como lo que es, una representación extrema de los miedos colectivos que tenemos como sociedad sobre nuestros cuerpos, desde enfermedades hasta transformaciones físicas extrañas. Y es que, aunque nos produce rechazo, también nos atrae. En este video abriremos el body horror como si de un cuerpo se tratase, cortando capa por capa y analizando cada órgano representante de un miedo, para encontrar el corazón y juntos descubrir de lo que se trata todo esto. ¿Qué dice el body horror de nosotros como sociedad y por qué nos encanta tanto? Estaba dudando mucho en hacer este video, de hecho ya tenía bastante escrito, pero no me convencía, hasta que vi Together y no podía simplemente ignorar el tema. Así que reescribí la mayoría y ahora sí me gusta, espero que la disfruten. El body horror, en pocas palabras, es la aversión al cuerpo. Pero no se reduce solo a eso o a ser un subgénero de películas de terror donde hay un desfile de vísceras y sangre. Es un arte claramente muy desarrollado y conocido por ser un subgénero de películas de terror. Hay mucha información al respecto e informarme sobre ello me tomó bastante tiempo, mucho más del que yo esperaba. Así que empecemos con las definiciones más comunes. En 1983, el crítico Philip Murphy acuñó el término en su artículo Horrality, situando lo que él llamó un periodo dorado en el cine centrado en la destrucción corporal y el terror al cuerpo. Para Murphy, estas películas no solo cuentan historias de terror, muestran, exhiben y ponen al cuerpo en el centro. En el artículo Mutations and Metamorphosis, Body Horror is Biological Horror, Ronald Alan López Cruz explica que el body horror es un tipo de terror que se enfoca en mostrar cambios extremos y perturbadores en el cuerpo humano. Estos pueden ser mutaciones, deformaciones, mezclas entre especies, enfermedades, transformaciones o zombificación. Lo que causa miedo en este tipo de horror no solo es lo visual o lo sangriento, sino el hecho de que el cuerpo pierde su forma y funcionamiento normales y se convierte en algo extraño, fuera de control y antinatural. Ronald dice que este tipo de terror nos asusta porque rompe con lo que la biología considera un cuerpo normal. El cuerpo entonces se vuelve una amenaza. Por eso él propone que el body horror también puede llamarse horror biológico. Sin embargo, Cronenberg, el padrino del body horror, no usa ni siquiera el término e incluso dice que no existe. Esas cosas analíticas vienen después de que se hace la película, no vienen antes para mí. De hecho, no vienen en lo absoluto, a menos de que esté hablando con alguien como tú y lo discutamos. Y es que si definimos al body horror, lo limitamos. ¿Eso quiere decir que el concepto fue inventado por las películas? No, la verdad es que ni siquiera sé desde cuándo el concepto de destruir cuerpos para representar miedos existe. Lo que sí sé es que ya desde hace siglos tenemos expresiones culturales que juegan con la idea de transformar el cuerpo para provocar una reacción. Un caso muy claro son las máscaras No de Japón. Estas máscaras usadas en el teatro tradicional no eran simples disfraces, estaban talladas y pintadas para exagerar rasgos humanos, deformarlos o congelarlos en expresiones intensas. Dependiendo del ángulo y la luz podían pasar de una cara serena a una expresión aterradora. Estas máscaras parecen humanas, tienen facciones humanas, proporciones humanas, no son monstruos imposibles, sin embargo tienen un cambio sutil que genera inquietud. Este espacio entre lo familiar y lo perturbador es lo que hoy llamaríamos Uncanny Valley. Estas máscaras cuentan sin hablar. Y de hecho, muchas de ellas representaban espíritus vengativos o personas consumidas por celos y pasiones extremas. Aquí el cambio en el rostro no solo era para asustar, mostraba por fuera lo que estaba ocurriendo por dentro. Ese es el mismo principio del body horror, la idea de que las emociones o culpas profundas pueden deformar la carne.
Yo me voy a centrar mayormente en las películas porque es lo que más veo, pero igual si tengo otra referencia, pues la voy a mencionar. A todo esto, para mí el body horror busca, como cualquier otra forma de arte, una reacción. En este caso, a través de la transformación, degradación o manipulación extrema del cuerpo. Ya sea que te inquiete, te fascine o te aterre. Este no es gore porque sí, ya que a diferencia del gore, que es la representación gráfica y explícita de la violencia y sangre, el body horror explora el cuerpo como algo profundamente inestable, proyectando miedos colectivos, enfermedades, deformidades, pérdida de identidad, fusiones imposibles o cosas prohibidas. El motivo de las transformaciones puede ser externa o interna, pero siempre desafía la idea de que el único lugar seguro que tenemos es nuestro propio cuerpo. ¿Por qué los cuerpos que se desvían de lo que consideramos normal, ya sea por cualquiera de estas causas, así como lo muestra en el body horror, nos dan miedo y nos gustan? Empecemos entonces con esto. Entre los miedos principales sobre el cuerpo está el miedo a lo anormal. Lo anormal no es algo fijo que podamos definir. Depende mucho de la persona, de la cultura, de la época. Sin embargo, cuando un cuerpo no es correcto, según el canon del momento, algo en nosotros salta. Es una reacción natural de curiosidad mezclada con miedo, fascinación y morbo. Pero entonces, ¿qué es un cuerpo anormal? Yo odio el término normal, pero con esto nos referimos a un cuerpo no común o habitual. En los siglos XIX y XX, esto se convirtió en un espectáculo. Los conocidos freak shows presentaban a personas con enanismo, gigantismo, malformaciones o condiciones médicas inusuales como si fueran criaturas extraordinarias. De hecho, yo recuerdo aquí en México haber ido una vez a una feria donde presentaban a la mujer lagarto, y también tenían animales con malformaciones. Y es que todo esto estaba envuelto en una narrativa sensacionalista que te prometía ver lo exótico y lo monstruoso. Claro, uno pagaba y te quedabas desde un lugar seguro observando y sintiendo todo tipo de emociones. En 1932, Todd Browning llevó esta atención al cine con Freaks. Lejos de usar maquillaje, Browning trabajó con intérpretes de circo con cuerpos no normativos. ¿Y cuál fue la reacción del público? Repulsión, censura y escándalo. Y no se escandalizaban por la violencia de la trama de la película, sino porque la película les obligaba a mirar por más de una hora lo que la sociedad prefería ocultar o relegar a los circos. Lo más perturbador de esta película no son los freaks, sino que Browning, el director, propuso que los verdaderos malos serían las personas normales, mientras que los freaks eran los buenos, por así decirlo. Browning no solo mostró la diferencia, expuso la hipocresía de un sistema que define lo monstruoso por la forma del cuerpo y no por las acciones. Un caso fundamental es El hombre elefante de David Lynch de 1980. Creo que esta fue la película que más me costó ver de las que menciono en este video. Y es que esta película está basada en un caso real. John Merrick es el protagonista, un hombre con múltiples deformaciones físicas, por lo cual es exhibido en un circo como el hombre elefante. Sin embargo, eso no es lo impactante de esta película. Lo que aterra de verdad es todo lo que la enfrasca. Lynch nos muestra cómo Merrick pasa de un dueño a otro. Ambos lo exhiben ante las multitudes y todos lo observan sin piedad alguna. Es solo un espectáculo. Lo miran con morbo, con asco, con lástima, pero nunca con empatía. A ver, la película obviamente impacta, pero más allá de hacerlo con lo físico, lo hace con las reacciones de los demás, con la narrativa maravillosa de Lynch y cómo, cuando finalmente reconocen su humanidad, la humanidad del hombre elefante, no queda mucho que hacer. Solo quedan las lágrimas y la pregunta, ¿cómo podemos ser tan viles? I am not an elephant. I am not an animal. Aquí les pregunto, ¿qué es realmente un monstruo? Si seguimos la lógica de la apariencia, el monstruo es todo aquel que se aleja del estándar físico aceptado. Pero si nos pasamos a la conducta, el monstruo puede ser la persona con el rostro más bonito y el cuerpo más perfecto, y aún así ser capaz de cometer los actos más horribles. El hombre elefante y Freaks no son body horror, al menos no en la forma convencional del género,
Sin embargo, los pongo porque de aquí partimos para responder nuestra pregunta inicial: ¿por qué los cuerpos diferentes que nos muestra el body horror nos atraen y nos repelen a la vez? Y es que justamente el body horror juega con esa diferencia entre lo que vemos y lo que creemos. Nos pone frente a cuerpos que nos incomodan porque rompen las ideas de lo que es normal y anormal. Y si realmente lo monstruoso no es la diferencia, sino la incapacidad que tenemos para aceptarla. En la deformidad, lo que nos incomoda está a la vista. Lo podemos señalar, mirar o simplemente dejar de verlo. Pero hay otro miedo igual de poderoso, el que viene cuando la amenaza no se ve, cuando se esconde bajo la piel y avanza sin dar señales, hasta que es demasiado tarde. Ese es el miedo a lo invisible. Si algo nos aterra profundamente, es la idea de que algo extraño entre a nuestro cuerpo y empiece a cambiarlo sin que podamos verlo. Es un miedo real, vivimos rodeados de bacterias, virus, radiación, cáncer, parásitos. Pueden vivir dentro de nosotros sin que lo sepamos. Imagina que cuando eras niño, un día te despiertas y al verte al espejo, descubres que todo tu cuerpo se cubrió de ronchas rojas. Tienes fiebre y no sabes qué es lo que te está pasando. Obviamente te vas a asustar. Si te dio varicela de pequeño, no tienes que imaginarlo. Ya viviste esa experiencia. E incluso sabiendo lo que era, quedaba el desconcierto, no entendías por qué te estaba pasando lo que te pasaba. Esa sensación de que algo completamente ajeno a ti te está afectando al punto de cambiar tu cuerpo es el punto de partida para comprender de dónde nace este miedo. Ese miedo a lo invisible nos ha acompañado desde siempre. Por ejemplo, tras la pandemia de la peste negra, que acabó con millones de vidas en la Edad Media, surgió un temor aún más grande. La idea insoportable de que la muerte podía estar ya dentro de ti antes de que tu cuerpo lo supiera. Cuando la muerte deja de ser un concepto distante y se convierte en una presencia constante, inevitablemente se filtra al arte. Así nacieron las danzas macabras, representaciones literarias y visuales en las que la muerte, representada como un esqueleto o un cadáver en avanzado estado de putrefacción, guiaba en un baile a personas de todas clases sociales, reyes, campesinos, niños y clérigos por igual. Su mensaje era bastante claro: la muerte es inevitable y no discrimina. Por eso los cuerpos de la muerte aparecían hinchados con huesos expuestos o piel colgante, un énfasis visual pensado para provocar incomodidad y repulsión. Ese mismo recurso es uno de los pilares del body horror: mostrar el deterioro físico como algo inevitable y fuera de nuestro control. Este tipo de arte hablaba de la muerte y también era una representación de lo que se estaba viviendo en ese momento. En el siglo XX, el miedo a lo invisible adoptó nuevas formas. Las guerras y los avances científicos trajeron un nuevo tipo de amenaza: la radiación. A diferencia de una bacteria o un virus, la radiación no es un ser vivo, pero puede invadir el cuerpo y modificarlo desde dentro, dejando secuelas horribles. Tras Hiroshima y Nagasaki, Japón quedó marcado por el trauma de las bombas nucleares. No era un miedo infundado, miles de personas vivieron los efectos de la radiación en su propia carne, desde quemaduras y pérdida de cabello hasta enfermedades degenerativas que se manifestaban años después. El cine japonés convirtió todo este dolor colectivo en una metáfora, con Godzilla. Algo similar ocurre en Matango, una película en la que un grupo de náufragos encuentra un hongo desconocido en una isla desierta. Al estar en contacto con él, sus cuerpos empiezan a transformarse lentamente en criaturas fúngicas irreconocibles. Aunque la trama es bastante simple, su estreno estuvo rodeado de polémicas sobre los maquillajes mostrados en la película. Y es que recordaban demasiado a las imágenes reales de las víctimas de las bombas atómicas. Además de que en la película se trata de temas nucleares. Esta semejanza hizo que Matango se topara con censura y rechazo por muchos japoneses. Casi la prohíben. Y es que esto no era ficción, sino un espejo de lo que habían visto con sus propios ojos hace menos de 20 años. Aquí el body horror es la amenaza invisible y también el trauma colectivo de la bomba atómica sobre Japón. También por ahí leí que sirvió para inspiración del The Last of Us, pero la neta no sé, no creo, o sea, solo se parece un maquillaje, pero pues no sé. De todo esto también se desprende el género de zombies. Está muy relacionado con el body horror, pero pues se enfoca mucho más en los muertos vivientes y pues es otro mundo, ¿no? Acabando la Segunda Guerra Mundial, el miedo a la radiación se mezcló con otro tipo de amenaza invisible: el contagio de ideologías. Durante la Guerra Fría se extendió la idea de que ciertas creencias políticas podían propagarse como un virus. El miedo más grande de Estados Unidos
es que se volvieran comunistas. Igual que una infección, esas ideas podían pasarse de persona a persona sin que hubiera un cambio visible e inmediato. Esto alimentó una paranoia colectiva. Cualquiera podía ser un infectado con ideas comunistas y verse exactamente igual a ti. A través de narrativas muy creativas y efectos especiales, cientos de películas de ciencia ficción presentaron expresiones indirectas de la ansiedad sobre la posibilidad de una invasión comunista en Estados Unidos, como en La invasión de los suplantadores de 1956, donde seguimos a un médico de un pequeño pueblo que empieza a notar un cambio muy extraño en sus pacientes, ya que insisten en que sus familiares ya no son ellos mismos. La explicación genera miedo aún 50 años después. Las personas están siendo reemplazadas por copias idénticas, nacidas de vainas alienígenas. Lo que sorprende de esta película no es que sea explícita, porque de hecho no lo es, sino la idea de que tu cuerpo, tus gestos, todo lo que eres pueda ser replicado dejando un cascarón vacío. Claro, en el contexto en el que se desarrolla tiene mucho sentido. Como dije, en ese momento en los Estados Unidos había una paranoia anticomunista. La amenaza en esta ocasión sigue siendo invisible y para cuando te das cuenta ya es demasiado tarde. Ese era el miedo del momento. En la versión de 1978, dirigida por Philip Kaufman, tiene las mismas bases, pero le da más espacio al body horror y cambian unas cuantas cosas. También el lugar donde se desarrolla ya no es un pueblo, sino San Francisco, lo que intensifica el alcance de la invasión y el sentimiento de que no hay escapatoria. ¿Cuál recomiendo? Las dos, están muy buenas. Y ambas películas exploran la misma pregunta: ¿qué nos define como humanos? Pero mientras la original se apoya más en la tensión paranoica, la del 78 subraya lo físico, poniendo en primer plano la vulnerabilidad del cuerpo, y lo pone como lo que contiene la identidad de uno. Y es que todo eso mantiene vivo el miedo aún años después. Ahora, antes de seguir, quiero aprovechar como ejemplo las dos películas de Invasores de Suplantadores, ya que como podemos ver en ambas películas, el body horror no siempre es el centro de la historia. En algún lugar leí que es como el romance en el cine. Muchas historias tienen subtramas románticas, pero eso no las convierte en películas de romance. Pero las historias donde el romance no es una trama secundaria, sino la trama, existen. Y así como en esas películas, el body horror puede ser la base de todo, como en La Mosca, donde exploramos toda la transformación y las preguntas que eso conlleva, y otras donde aparece para darle fuerza a otro conflicto, como en Charlie y la fábrica de chocolates, donde la transformación del cuerpo de los niños sí es por causa de su ambición, pero la historia no gira en torno de eso. Y esto es bien importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, el miedo a lo invisible estaba aún en los años 80 y tomó una nueva forma: el SIDA. Esta no solo era una enfermedad mortal, sino que también fue un fenómeno social que estigmatizaba a los enfermos por la desinformación que había. Según pude leer, los medios lo presentaban incluso como un castigo moral. Esto hacía que obviamente hubiera aún más discriminación hacia la comunidad gay, pero también hizo muy popular las enfermedades degenerativas. Vaya, la puso en los titulares de periódicos y en la boca de todos, generando más rechazo, porque cuando una persona tenía VIH-Sida, el cuerpo lo mostraba, con lesiones en la piel, pérdida muy abrupta de peso y debilidad física, entre muchas otras cosas. Era imposible ocultar el avance y que fuera tan visible alimentaba el miedo colectivo. Como hemos venido viendo, el cine también lo reflejó, porque aunque David Cronenberg siempre negó que su película La Mosca fuera una alegoría directa al SIDA, sí ha reconocido que quiso retratar el horror y la ansiedad que provocan las enfermedades degenerativas. Solo que el tema estaba sobre la mesa y de hecho La Mosca de Cronenberg es un remake. Y es que aún así es un miedo muy humano. En una entrevista Cronenberg dijo: I think the function of a horror film is to allow people to confront things that disturb them about life in general in a relatively safe environment. Por eso su película La Mosca de 1986 es un ejemplo clave. La película comienza con un científico brillante que, tras un experimento fallido, empieza a transformarse lentamente en algo que ya no es humano. Al principio los cambios son sutiles, un aumento de fuerza, pequeños hábitos extraños, pero pronto el deterioro se acelera. La piel se agrieta, los dientes se caen, los fluidos corporales se vuelven corrosivos. Lo que nos da miedo no es solo el resultado final, sino que el cambio es inevitable e imparable. Una oda al body horror. Esta definitivamente está en mi top. Que si quieren conocer mis favoritas, pronto se viene ese video.
Así, aunque La Mosca no fuera sobre el SIDA directamente, sí resonó en una sociedad que estaba pasando por eso. Era la historia de un hombre joven y saludable que, en poco tiempo, quedaba atrapado en un cuerpo que lo degradaba ante la mirada impotente de quienes lo amaban. Bien, ya exploramos el miedo a la amenaza invisible, que viene de enfermedades, radiación y eso. Pero ¿de dónde viene ese miedo? Pues yo creo que el miedo a la amenaza invisible es, en esencia, el miedo a lo desconocido, porque ahí está lo potencialmente peligroso. Es una característica principal del ser humano, crucial para la supervivencia. Y es que nada da más miedo que aquello que no conocemos. La ciencia lo respalda. En un experimento psicológico se comparó la respuesta de atención frente a amenazas predecibles y amenazas impredecibles, a través de una serie de pruebas con humanos. Este experimento se publicó en la revista científica Neuroimage. El resultado fue claro. Cuando la amenaza era impredecible, las personas mostraban una hipervigilancia inicial mucho más intensa que frente a una amenaza conocida. En otras palabras, lo desconocido activa nuestros sistemas de alerta de manera más profunda y automática, porque no tenemos pistas de cómo ni cuándo reaccionar. En el contexto del body horror, este efecto se aplica. Al no saber qué forma tendrá la amenaza ni cuándo se revelará, el espectador permanece en un estado de tensión constante. Por eso funciona tan bien en las películas, porque es un miedo humano y el body horror lo convierte en algo gráfico. Siento que es como cuando alguien es psicosomático. Lo que te angustia se manifiesta en el cuerpo. Todo esto es clave para entender el body horror. Incluso aquí este miedo siento que se puede mezclar un poco con el horror cósmico. Pero no sé, igual no estoy tan informada sobre el horror cósmico. Pues como dijo Cronenberg, es lo que nos permite enfrentar nuestros miedos. Ese miedo a que algo extraño entre en ti y desde dentro te cambie. Y puede que cuando eso pase te quite tu humanidad o lo que tú eres. Y así llega el miedo a dejar de ser humano. ¿Qué nos hace lo que somos? ¿Nuestro cuerpo, nuestra mente o la unión inseparable de ambos? Estas preguntas llevamos siglos haciéndonoslas. Aristóteles escribió que el alma es la forma del cuerpo natural que tiene vida en potencia, dejando claro que mente y cuerpo son inseparables. Sin en cambio, Descartes mucho después decía lo contrario, que ambas cosas son distintas. Su frase más célebre es pienso, luego existo, que está muy ligado a su filosofía la res cognitans y la res extensa. La res cognitans es la cosa pensante, la mente, la conciencia, la que piensa e imagina, pero no ocupa espacio. La res extensa es, en cambio, la materia, todo lo que se puede medir, pesar y describir. De esta manera, Descartes separaba de manera radical la mente y el cuerpo. En tiempos recientes, la neurociencia ha retomado el debate. Antonio Damasio, en El error de Descartes, dice que, por sorprendente que parezca, la mente existe en y para un organismo integrado. Nuestra mente no sería como es si no fuera por la interacción del cuerpo y cerebro durante la evolución, el desarrollo individual y cada instante de nuestra vida. La mente tuvo que referirse primero al cuerpo, si no, no habría podido existir. Si la conciencia depende del cuerpo, entonces cualquier cambio en cualquiera de los dos podría cambiar totalmente quiénes somos. Para mí, el cuerpo y la mente puede que no sean lo mismo, pero están profundamente ligados. Y si hubiera manera de separarlos, ya habría cuerpos de robots con mentes de humanos. Yo creo que con la mente procesamos con lo que el cuerpo interactúa, y son inseparables, aunque me gustaría saber qué piensan ustedes. Por eso la idea de transformarnos en otra cosa es tan inquietante, porque no solo es un cambio de apariencia, sino un cambio de identidad. Si la carne deja de ser nuestra, ¿seguiremos siendo la misma persona? Podríamos incluso recurrir al barco de Teseo para ejemplificar. Pues bien, este miedo acecha al humano desde hace milenios. Por ejemplo, en la mitología griega, los dioses y semidioses castigaban a los humanos transformándolos. Ya sea Dafne, que la convierten en un árbol de laurel, o a Licaón, a quien Zeus convierte en un hombre lobo. En estas historias, la transformación física marcaba un castigo irreversible. Aunque fíjense que al otro lado del mundo, en Mesoamérica, estaban los nahuales. Es diferente, pero es igual de inquietante. Personas capaces de transformarse en animales, por magia prácticamente, y esto generaba miedo y fascinación. En estos relatos antiguos ya habían elementos fundamentales del body horror, y exponían el miedo a perder la identidad física y la atracción que sentimos hacia lo prohibido. Este dilema tuvo cara en 1818,
Mary Shelley publicó Frankenstein, que no necesita presentación, y fuera de lo que las películas mostraban, en la novela original se cuestionaba algo más complejo. ¿Qué significa ser humano? Víctor Frankenstein, el doctor, no crea su criatura de la nada, la ensambla con pedazos de cadáveres. El resultado es un cuerpo que, aunque anatómicamente funcional, es antinatural. Su identidad está marcada desde el inicio, porque todos lo ven como algo no humano, como un error. De hecho, en la obra se remarca el horror con la que la gente lo veía. La primera interacción con Víctor fue de horror total. Si no mal recuerdo, porque lo leí cuando iba todavía en la prepa. Que de hecho yo estoy muy emocionada por la adaptación de Guillermo del Toro de Frankenstein. Creo que no me puedo imaginar a alguien mejor para hacer dicha adaptación. Y es que, a diferencia de La Mosca, por ejemplo, donde el protagonista se transforma, aquí Frankenstein nace así, siempre ha sido eso. Frankenstein es definitivamente un precursor del body horror moderno. Claro, también tenemos en el cine los más populares de Brood, La Mosca, Shivers, Rabbit, Tetsuo de Iron Man. Y aquí pueden entrar muchísimos. Porque aunque yo esté separando los miedos, no significa que en las películas los traten como ajenos. Estas pueden reflejar más de uno a la vez, mezclándolos para traer conversaciones súper interesantes. A través de las tramas es donde se mezclan, y es que todos estos miedos tienen mucho que ver entre ellos. Hay una película que explora este miedo de forma más obvia, Aniquilación, de 2018. La historia va de un grupo de científicas que entran en una zona donde las leyes de la naturaleza son diferentes. Pareciera ser que las cosas se mezclan, animales, plantas, personas. Las mezclas no siempre son desagradables, como un monstruo. De hecho, hay una chica que se convierte en parte de la naturaleza. Lo interesante está en la conclusión que sugiere la película. Cuando eres reemplazado por algo que tiene tu misma apariencia, tus recuerdos, tu voz, todo lo que te hace a ti, tú ya no eres tú. Pero eso no implica algo necesariamente malo ni algo bueno. De hecho, se siente como si se abrazara esa transformación. No la juzga, la acepta. Las personas cambian física y mentalmente, es parte de la vida. Otro caso donde se trabaja el tema de la identidad de manera más cruda y sin prejuicios es Titane, no sé cómo se pronuncia. Peliculón. Esta película no la había visto, la vi de hecho hasta que estaba preparando este video y no. No se imaginan. Básicamente trata de una chica que es una asesina y para que no la atrapen finge ser el hijo perdido de un extraño. No les cuento más porque se las arruino. Porque esta historia es el pretexto para contar otra cosa muchísimo más profunda. No quiero tardarme mucho aquí porque le quiero dar su espacio después. Pero aquí, a través de una metáfora bien grotesca y a veces muy incómoda, vemos el viaje de una persona que redefine quién es. Y así de ambiguo se los dejo porque definitivamente tienen que verla, aunque sí es bastante gráfica. Aunque creo que si se metieron a ver este video, supongo que es lo que buscaban. Ambos casos nos demuestran que el cambio en nuestra identidad no siempre es malo y podemos aceptarla. Porque no solo es un cambio físico, es un cambio total en la identidad. Y como dijimos, eso está profundamente ligado. Sin embargo, el caso que me impulsó a hacer este video es Together. Aquí vemos una historia simple. Una pareja con obvios problemas se mudan al campo, al parecer en busca de tranquilidad, pero al descubrir una cueva con aguas misteriosas comienzan a experimentar cambios raros en el cuerpo, como que literalmente se quedan pegados. Claramente esta película habla sobre amor, codependencia, estás con la persona con la que estás por amor o por inercia, pero más allá de todo eso nos habla sobre la identidad. ¿Y qué pasa cuando esa identidad se diluye con la de tu pareja? He visto muchas personas que critican esta historia porque según empieza planteando un dilema y termina en lo grotesco. Y yo les pregunto, ¿de verdad vieron la película? Les recuerdo que el body horror no narra, muestra. Todo lo que tiene que decir lo vemos y sentimos a través de las imágenes. Esa fusión corporal que tienen los protagonistas simboliza la pérdida de identidad que puede ocurrir cuando una pareja se vuelve emocionalmente inseparable. En la vida real obviamente esto no va a ser literal, pero sí puede sentirse así. En relaciones muy dependientes se deja de pensar como uno y solo se piensa en lo que necesita la pareja, diluyendo la identidad. Lo que me gustó de Together fue que no presenta la transformación de una fuente externa o impuesta por una enfermedad. O sea, sí está lo de la secta y el agua y eso, pero es la consecuencia de una emoción que muchas personas tienen, la dependencia con sus parejas. La película no condena ni romantiza, simplemente lo muestra, dejando que el espectador decida si lo que ve es unión o pérdida, ya que perder quienes somos puede ser incluso peor que perder nuestra apariencia. Que hablando de pérdida de apariencia, viene el siguiente miedo, la fusión con la máquina.
Desde que las máquinas empezaron a reemplazar a las manos humanas durante la Revolución Industrial, surgió una pregunta: ¿qué pasaría si las máquinas no solo nos sustituyeran en el trabajo, sino también a nosotros mismos? O incluso peor, invadirnos en nuestro propio cuerpo, justo como lo hicieron en el trabajo. Claro, las respuestas a esto daban miedo, y hay múltiples representaciones de la fusión con la máquina. Por ejemplo, Metrópolis, Terminator, Robocop, Ghost in the Shell, Matrix, entre muchos otros. Por algo surgió el cyberpunk. Sin embargo, no todas estas obras son body horror. Es que al fin y al cabo la ciencia ficción ha sido la manera predilecta para explorar las ansiedades sociales frente a la tecnología. Pero cuando este miedo entra en el terreno del body horror, el resultado es distinto. Es directamente la invasión del cuerpo en una carne que se funde con piezas mecánicas. Japón nos trajo representaciones muy interesantes. Tetsuo de Akira fue una muy importante. Obviamente, aún aquí vemos el miedo a las bombas atómicas, pero en esta película también vemos a un adolescente inseguro y resentido transformarse, literalmente en una masa de metal y carne, expandiéndose hasta perder por completo su humanidad, convirtiéndose en una metáfora brutal de un poder desmedido y la pérdida total de control sobre uno mismo. Otra película que sin duda entrelaza el fetichismo y el miedo a la tecnología es Tetsuo de Iron Man. Si se dan cuenta, el nombre de Tetsuo se repite, y eso es porque los kanjis con los que se escribe Tetsuo pueden significar hombre de hierro, según Wikipedia. Pues bien, esto no es una coincidencia. Dirigida por Shinya Tsukamoto, esta película es como una pesadilla. Muchas veces no sabía ni siquiera qué estaba pasando, pero el ritmo es tan frenético que lo vuelve una experiencia maravillosa. En resumen, parece que hay un chico que está obsesionado con el metal. Entonces se incrusta en la piel pedazos de fierro, hasta que un día lo atropellan y las personas que lo atropellan comienzan a ser invadidos por ese metal. No me pregunten más porque no les voy a saber responder. Pero definitivamente sí se las recomiendo por los doles. La película claramente no busca explicar el origen de la fusión, sino sumergirnos en la sensación de esa fusión. Igual apenas si tiene diálogos, pero los sonidos son muy envolventes, el sonido constante de la maquinaria, la música, la textura del metal sobre la carne y el erotismo incómodo que se siente en la transformación crean una experiencia tan intensa que no es simple terror, es la perfecta representación de la obsesión tecnológica y de la pérdida absoluta de lo humano frente a la máquina. Por Dios, es que solo vean esta escena donde su pene se convierte en un taladro. No le pueden pedir más a la película. Algunos años antes, en 1983, David Cronenberg, quien más, estaba explorando esto mismo, pero desde una parte más relacionada a la mente. Él sí se toma el tiempo de explicar, explorando el término de la nueva carne. En Videodrome seguimos la historia de Max Renn, dueño de una pequeña emisora de televisión. Un día capta imágenes de personas torturadas, prácticamente es cine snuff, y descubre que la transmisión se llama Videodrome y que es mucho más grande que solo una productora. Es como un experimento que se usa para cambiar de forma permanente la percepción de las personas, causando daños en su cerebro. Pues bien, esta película definitivamente está adelantada a su época. Cronenberg nos dice que la película es una crítica a la televisión y obviamente explora los extremos a los que las personas pueden llegar. Television is reality, and reality is less than television. Your reality is already half video hallucination. If you're not careful, it will become total hallucination. You'll have to learn to live in a very strange new world. En la película, el mirar estas imágenes nos vuelve diferentes. Giovanni Sartori en Homo Videns repetía que el mundo en imágenes que nos ofrece ver el video desactiva nuestra capacidad de abstracción. Que la capacidad de abstracción no es otra cosa más que la capacidad que tenemos para racionalizar los conceptos más allá de las imágenes. Dejamos de manejar ideas complejas. Empezamos a reaccionar solo a lo que vemos. Lo cual es muy irónico porque si algo hace el body horror es deshacerse de la abstracción y mostrarnos las imágenes más crudas posibles. En Videodrome, lo que empieza como una crítica a la televisión termina pareciendo una profecía. Hoy en día vivimos rodeados de pantallas, imágenes y estímulos que moldean lo que pensamos y cómo nos percibimos incluso físicamente. Hay que entrar un rato a TikTok para que se te pudre el cerebro y termines queriendo un vaso Stanley. Aquí no solo vemos cómo la tecnología invade el cuerpo,
Invade la mente, se explora la invasión, la fusión y la pérdida de identidad al mismo tiempo. Y lo más terrorífico es que todo eso empieza por ver un video. Finalmente, los miedos que estas películas reflejan son sobre el miedo a la dependencia tecnológica, a que el humano se termine volviendo obsoleto y ser sustituidos por las máquinas. Porque en comparación a las máquinas, nosotros somos muy vulnerables. Justo por eso es natural tenerle miedo a la violencia física. No puedes negar que te aterra la idea de que te torturen y que lleven tu cuerpo a aguantar cosas inimaginables. Ahí está una base de las películas de Saw. Sin embargo, yo no considero que Saw sea body horror. Cuando estaba buscando películas de body horror en una lista de Film Affinity me apareció Mártires. Y sinceramente no entendía nada. Esta película para mí era simplemente gore, pero no estaba viendo más allá. En la película se deshumaniza y violenta a los cuerpos hasta llevarlos al límite. Tratando de encontrar una respuesta a por qué aparecía Mártires en esta lista, encontré un artículo muy interesante que se llama Una lectura del body horror en subasta de María Fernanda Ampuero, donde explica que en la ficción la violencia ejercida sobre los cuerpos de las víctimas, ya sea por violación o cualquier acto de crueldad que busque el sometimiento y la deshumanización, se puede considerar como body horror. Ahí utilizan justamente el ejemplo de subasta de María Fernández Ampuero. La historia presenta una subasta clandestina, donde las personas son tratadas como objetos sexuales y se convierten en algo que puedes controlar. La protagonista, en una narrativa en primera persona, mezcla recuerdos de la infancia que tienen que ver con vísceras y excrementos de gallos con hechos que ocurren después justamente en la subasta, creando imágenes mentales súper impactantes. Si tienen la oportunidad de leerlo, léanlo. Bueno, y aunque esta obra no tenga transformaciones o deformaciones grotescas, sí muestra cómo el cuerpo puede ser transformado y deshumanizado a través de la violencia y la explotación. El cuento refleja una mutilación simbólica del cuerpo y genera la misma incomodidad y fascinación que el body horror en el cine. Asimismo, este artículo y este cuento respondieron mi pregunta de por qué Mártires estaba en la lista como body horror. A diferencia de películas como Hostal, A Serbian Film o Saw, Mártires sí tiene una historia, sí tiene algo que decir y sí explora este miedo a la violencia y a lo que esa violencia puede causar en el cuerpo. Lo vemos en la alucinación de Lucy. Ella es el resultado de una tortura inhumana. Claro, esto te lo cuentan de forma cruel y extrema, eso es lo que la hace body horror. Y es que no solo es gore y vísceras porque sí. Para todo esto, la historia de Mártires sigue a Lucy y Anna. Lucy de niña logró escapar de un lugar donde la tenían secuestrada y sometida a una tortura horrible, quedando marcada con heridas psicológicas y alucinaciones. Cree haber encontrado a sus captores y los asesina. Con ayuda de Anna intentan ocultar los cuerpos, pero lo que parece un acto de venganza personal pronto revela algo muchísimo más oscuro, una especie de secta que está detrás de todo. Su objetivo es crear mártires, que en el contexto de la película, un mártir es alguien capaz de llegar hasta el umbral de la muerte, presenciar lo que hay más allá y regresar con el conocimiento. Y Anna es sometida a esa tortura, y la película lo muestra con lujo de detalle. Y la escena de la chica toda desollada es bellísima. Esta película es una exploración extrema del sufrimiento, la venganza y la búsqueda del significado en el dolor. Mártires explora ese miedo a la tortura con un fin mayor y nos plantea preguntas muy importantes. ¿Hasta dónde puede llegar la crueldad humana por un supuesto propósito? Y con respecto a la trama, ¿qué hay después de la muerte? ¿Es la duda lo que le da propósito a la vida? Esas preguntas le dan sentido al body horror en la película. La violencia durante años ha sido más que solo eso, violencia. Por ejemplo, los mayas usaban su cuerpo como penitencia y en el uso de rituales sagrados. Ahí la violencia tenía motivos religiosos. El violentar y mutilar el cuerpo trasciende entonces la violencia física y se convierte en algo más simbólico. Ahí es donde el body horror entra en juego, en llevar esas prácticas y esos significados a su extremo visual. ¿Por qué lastimamos nuestros cuerpos en nombre de la fe, la traición o el poder? La violencia es la forma más literal del body horror. Podemos darle muchas explicaciones, pero a fin de cuentas resulta en un recordatorio de que el cuerpo es frágil. La violencia le quita toda humanidad al cuerpo, reduciéndolo a solo carne. Carne que puedes usar, manipular y desechar. No depende de la ficción o de fantasías grotescas, sino de algo que siempre ha estado presente en nosotros y que es plausible.
quizás la peor forma de horror. En 1991, Linda Williams plantea que el melodrama, la pornografía y el horror compartían una misma obsesión: provocar reacciones físicas intensas en el espectador. No solo se trata de contar una historia, sino de hacer que el público la sienta. El melodrama busca las lágrimas, el porno el orgasmo, y el horror busca gritos, la repulsión. Linda Williams dice que estos géneros trabajan con excesos corporales, cuerpos que gimen, sangran, sudan, lloran o se abren de maneras extremas. Y como es costumbre, el body horror lo va a mostrar en exceso. No hay mejor adjetivo. Este exceso va a ser carnal, sangriento y grotesco, y se exhibe lo íntimo del sexo, lo vulnerable, y ahí es donde aparece el miedo. Es la mezcla de lo que debería de dar placer con lo sangriento lo que lo vuelve doloroso, invasivo, o mejor dicho, abyecto. Estas desconfianzas del placer y de la sexualidad no vienen de la nada. En la Edad Media, la lujuria fue representada por la Iglesia, que tenía el control como una fuerza demoníaca que corrompía la carne. El sexo fuera del matrimonio, la masturbación o la sexualidad femenina eran vistas como algo que no debería de ser, pues desobedecían lo divino. En relatos como el de Sodoma y Gomorra, donde una ciudad está invadida por el pecado y es destruida, podemos ver que cuando el deseo no era normativo, ya sea por homosexualidad, fetiches raros, mujeres libres, era visto como algo sucio que merecía ser destruido. Así, el placer que no sigue las normas quedó vinculado culturalmente a lo monstruoso. Incluso la histeria femenina, que era un diagnóstico para controlar a mujeres que expresaban no querer seguir con las reglas de ser mujer, es decir, no eran sumisas, a lo mejor tenían sentimientos maternales diferentes, eran tratadas como enfermas y su placer no regulado era un exceso. Todas estas cosas del pasado las menciono porque en el body horror son representadas, son miedos que han existido y que han atormentado a los humanos. En películas como Hellraiser, el deseo extremo conduce a castigos físicos. En Tit, la sexualidad femenina es una obvia amenaza. En Titane vemos una maternidad monstruosa y una clara exploración del género de una persona. En cada caso, lo que debería de dar placer se convierte en miedo. William nos muestra que este paso del placer al horror no es casual, sino que es lógico para nuestra cultura. Estaba viendo un video que les recomiendo mucho sobre el body horror. Aquí lo abordan con temas más artísticos y filosóficos. Pues bueno, el ejemplo con el que arranca Nebulosa me dejó pensando. Esta es Una visita matutina de Dino Buzzati. Esta es una obra difícil de ver, más cuando conoces el contexto. Mediante unas viñetas, Buzzati explora de manera gráfica y abstracta la violación. El trazo es deformado y progresivamente monstruoso, y la viñeta final es la obvia representación de las consecuencias psicológicas en la víctima después de un acto tan cruel. Para ello, la deformación del cuerpo es muy útil. El cuerpo deformado es testimonio del dolor. Esto mismo es representado en Contracted. La película sigue a una chica que es drogada en una fiesta y posteriormente abusada. Al día siguiente comienza un conteo. Día 1, día 2, día 3. Su cuerpo empieza a deteriorarse como si cada síntoma fuera una huella de lo que le pasó. Su cuerpo deja de responderle. La película tiene muchos fallos, pero su mensaje principal creo que se entiende. La sexualidad puede ser invasiva y dolorosa. La violación la transforma consumiendo todo su cuerpo desde dentro. La película da una explicación de por qué su cuerpo se está transformando, pero la alegoría es obvia. Es una metáfora del abuso que vivió y cómo este afecta todos los aspectos de su vida. Tanto en Contracted como en La visita matutina, el body horror exterioriza el trauma que genera una invasión sexual, obligándonos a mirar de una manera gráfica algo tan íntimo. Dolor y placer están en la misma curva intensa. En la religión, comúnmente por medio de la negación de los placeres corporales, es por donde se llega a alcanzar lo espiritual. Ayunos, penitencia, celibato. En Hellraiser, los cenobitas invierten la ecuación. No niegan el cuerpo, lo explotan, llevando el dolor y el placer al límite. Y solo ahí, en el exceso absoluto, llegas a lo espiritual, pues Hellraiser es una de las mejores películas que mejor definen la sexualidad en el body horror. La historia trata prácticamente de Frank Cotton, quien en búsqueda de placer más allá de lo humano recurre a un cubo que promete mostrarle cosas increíbles. Por medio de este cubo contacta a los cenobitas,
criaturas que mezclan el placer con el dolor, pues según ellos, a través de experimentar los límites puedes encontrar respuestas. Frank es despedazado por cadenas en una escena preciosa. Años después, su hermano Larry y su esposa Julia se mudan a la casa. Por un accidente, Frank es traído de vuelta, pero no es humano. Es como si aún no se terminara de desarrollar su cuerpo. Es una película verdaderamente increíble. Hellraiser no nos dice que no deseemos. Habla sobre los límites. Los cenobitas encarnan la idea de que todo llevado al extremo se vuelve en su contra. Placer en dolor. Podemos concluir de la película que hay que desear con responsabilidad, reconocer el límite. El body horror es la manera en la que todo esto se materializa. Es una obra bellísima, una oda al BDSM. Jesus wept. Esta misma conclusión la encontramos en Guts, de Chuck Palahniuk. El relato narra 3 historias de masturbaciones que terminan en accidentes sangrientos y grotescos. Recomiendo mucho leer esto mientras te comes una zanahoria. No pregunten, háganme caso. Algo similar podemos ver en Crash, donde literalmente la gente se excita por el dolor. En este caso, por accidentes de carros. No hay cubos mágicos, no hay criaturas extrañas, ni tanta diversión, pero está bien, es David Cronenberg. Por otro lado tenemos a Audition, que usa un body horror más sofisticado y ligado a la violencia también. Esta película exterioriza y explora las ansiedades sociales y sexuales de una cultura. La película muestra que cuando un hombre trata de elegir y controlar a su pareja como si fuera un producto, ese intento de control vuelve en forma de violencia física. Claro, la película es muchísimo más profunda y vale la pena 100% verla. Pero el punto es ese, la película empieza como un drama normal y tiene bastantes diálogos que no dejan al aire la mentalidad machista y que objetiviza a las mujeres, hasta que sale esta escena. Y cambia el tono total de la película. Pero ¿qué pasa cuando el centro de todo esto es la sexualidad femenina? No es un secreto que históricamente ha intrigado y horrorizado a la sociedad. Pese a ser 100% natural, durante siglos se le cargó de tabús y se hizo ver como si fuera algo vergonzoso. ¿Cuántas de nosotros nos sacábamos las toallas femeninas de nuestra mochila en la escuela como si fueran drogas? Y es que si lo pensamos fríamente, el cuerpo femenino parece estar hecho para generar preguntas. Sangra cada mes cuando no está gestando, se expande para dar vida, mezcla placer y dolor en un mismo órgano. Esa rareza biológica, que en realidad es solo biología, se ha convertido culturalmente en un motivo de miedo. Lo natural entonces fue que el cine lo haya explotado. Y sobre todo el body horror. Incluso recordemos que el clítoris fue estudiado a profundidad por una uróloga hasta 1998. Pues bien, el ejemplo más explícito de este miedo es el mito de la vagina dentata. Esta es una leyenda que se encuentra en muchas culturas alrededor del mundo que describe a una mujer con la capacidad de mostrar, castrar o herir a un hombre durante el acto sexual, a través de una vagina con dientes. Y hay una película del 2007 que trata de esto. La película es muy mala, o sea, siento que se queda corta para todo lo que pudo ser. En mi siguiente video profundizaré sobre eso, pero pues a ver, la película intenta dar su mensaje sobre ese miedo. También le da empoderamiento a la protagonista, pero es muy mala. Es muy mala sobre todo frente a la siguiente, Ginger Snap, que trata sobre unas hermanas, Brigitte y Ginger, dos adolescentes inadaptadas y obsesionadas con la muerte. Una noche, cuando una de ellas tiene su primer periodo, es atacada por un hombre lobo. Pubertad y licantropía avanzan juntas. Ginger empieza a mostrar cambios típicos de la pubertad: deseo sexual emergente, pérdida de control, agresividad y estigmatización social. Pero podríamos pensar que es parte de la transformación de hombre lobo, o bueno, mujer lobo.
Lo que a mí me gusta mucho de esta película es que no nos da una moraleja simple. Puede leerse como una metáfora de liberación, pero también como una advertencia retrógrada donde la sexualidad femenina aparece como algo que debe de ser controlado y eliminado. Es que estamos viendo una historia sobre el despertar sexual o liberador o un relato sobre la monstruosidad de ese mismo despertar. Claramente el body horror está presente en la transformación que va teniendo Ginger. Este tema se profundiza en comiendo niños y creciendo colas, menstruosidad, el horror corporal en el cine. Si les interesa leer más, todas mis fuentes pueden encontrarlas en la descripción. Algo verdaderamente asombroso en las mujeres es que tenemos la capacidad de gestar vida. Bueno, la mayoría. Claramente eso puede ser la mejor experiencia de tu vida o no, y generarte un montón de traumas. El embarazo convierte el cuerpo femenino en algo complejo. Ana Casas explora estos conceptos en Maternidades monstruosas, Infertilidad y reproducción en la narrativa corta de Valeria Correa Spies. Casas cita a Rosy Bridotto y explica que el cuerpo gestante es un espacio intersticial, un umbral. Peca tanto por exceso, se expande sobrepasando los límites corporales, como por defecto. Contraviene la idea de unidad. O sea, corporalmente hablando, lleva al cuerpo a su límite, y en cuestión de identidad, dejas de ser un solo individuo. Casas también explica que estar tan en el límite entre lo animal y lo humano, entre lo sagrado y lo abyecto, es lo que lo hace tan perturbador para la cultura. En Titane, esta experiencia se explota, con imágenes impactantes, con fluidos emergentes de un cuerpo que no entiende lo que le pasa y con un montón de estrías en el cuerpo, representando esa maternidad monstruosa. Aquí hay dos películas que destaco: Huesera de 2022, película mexicana muy buena, y The Brood de David Cronenberg. Huesera nos adentra en la historia de una mujer que al no desear a un hijo, pero al tener un entorno que la obliga a tenerlo en cuestiones de realización, según la sociedad, se ve desplazada por el mismo hijo. Esta historia usa el body horror como la externalización de dichas opresiones. El final sugiere que, genuinamente, el villano de esta película era ella misma tratando de cumplir con las expectativas, y al liberarse de estas, se encuentra ella de nuevo, aunque eso sea cometer un acto tan cruel como el abandono de su propia hija. En The Brood, esta película trata varios temas: las disfuncionalidades en una familia, crítica social, incluso los límites de la ciencia. La historia trata sobre Frank, que tiene al cuidado a su hija, ya que su esposa está internada en un centro de tratamiento psiquiátrico experimental. El tratamiento consta de liberar los traumas a través de los cambios físicos. La película es muy buena, es de hecho de mis favoritas de Cronenberg, pero lo que nos interesa aquí es la representación de la maternidad, pues esta es fundamental para entender la película. En The Brood, la maternidad se distorsiona en el personaje de Nola, que tiene una relación compleja tanto con su madre como con su hija. La película expresa que los traumas psicológicos son herencia generacional. Lo que su madre le hacía, ahora ella le hace a su hija. Aquí la cosa es que el psiquiatra que la está tratando busca liberar a sus pacientes de sus traumas reprimidos de forma física. Nola crea criaturas que parecen niños deformes que responden a sus emociones. La maternidad ya no es protección, se convierte en una creación de monstruos que atentan con la misma vida de su hija. Aquí Cronenberg cuestiona la idea de la madre como figura protectora a través de su maternidad, y gracias a sus propios traumas la convierte en algo monstruoso. Todos los ejemplos que he mencionado no solo hablan de sexo, sino de la ansiedad cultural que rodea el deseo, la sexualidad, el riesgo de la búsqueda de placer, que ese placer sea diferente a como lo conocemos. Como dije, se mezclan los miedos. Ya no sabemos si le tenemos miedo a lo monstruoso o si eso monstruoso nos atrae. Hace un año salió The Substance y obviamente fue un éxito total. Claro, era una super sátira a los cánones de belleza, una crítica a la industria y un body horror muy bien desarrollado. Y trajo a colación un miedo: el miedo a envejecer y el deseo desesperado de permanecer perfectos. El resultado es obvio: cirugías, cuerpos modificados, cualquier cosa que nos haga pertenecer y llenar esos estándares. Para quienes viven de su imagen, actores, modelos, influencers, yo creo que ese miedo se multiplica. No pueden darse el lujo de envejecer o de no ser consumibles para el público. El ejemplo más claro son las Kardashian, pero no son los únicos. Y es que todos alimentan un ideal de belleza tan pulido que es hasta artificial. Por eso surgieron las Instagram Face. Y es que claro, si ellas pueden alcanzar esa perfección, ¿por qué nosotros no?
Pero la obsesión con la belleza no es algo nuevo ni exclusivo del occidente. En culturas africanas, prácticas como el alargamiento de cuello o los platos labiales muestran que lo que se considera bello siempre ha sido una construcción cultural. Lo bello nunca es natural, siempre es una decisión colectiva que se impone. Por ende, es natural que de todo esto haya ansiedades sociales, como lo es la obsesión con la belleza. Y como vimos, definir lo que es bello es una tarea casi imposible. Incluso en libros como El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde, la obsesión por la belleza eterna tiene un costo. La apariencia perfecta es en realidad la máscara de un monstruo. También en el arte, lo bello y lo monstruoso se han mezclado, de ahí surge la belleza monstruosa. Giger, el que hizo Alien, basó su obra en ello. Hay otros artistas como Francis Bacon que con su obra hacían visible la violencia que puede habitar en los cuerpos y que eso los hacía bellos. El hecho es que no se trate de ocultar lo que tememos sobre nuestros cuerpos, sino que lo exploremos. Una película que rodea el mundo de las modificaciones corporales es definitivamente American Mary. Yo tengo mis propias opiniones sobre la película y es que no me gustó, pero bueno, el punto es que sí explora o por lo menos pone en la mesa esas ansiedades, ya que hay gente que tiene su propio concepto sobre la belleza y lo que los hace sentir completos. I don't think it's really fair that God gets to choose what we look like on the outside. Do you? ¿Se acuerdan de la página del tipo que hacía modificaciones corporales en otras personas? De manera ilegal, obviamente. Un Unmaker se llamaba. Pues esa es una prueba real y cruda de que ese mundo es real. Incluso en la película también lo plantean como castigo para quienes hayan hecho mal, como el doctor que abusa de la protagonista. El hecho es que lo plantea, ya que la película sea un desastre es tema aparte. La piel que habito o Tusk expresan el terror de que el cuerpo se vea obligado a sufrir un cambio que no desea a través de las operaciones. En La piel que habito incluso se tiene este concepto de que se está buscando la perfección. El cuerpo entonces se convierte en un lienzo que modificar hasta borrar la identidad. Claramente La sustancia es un peliculón que trabajó con todos estos miedos, con todas estas obsesiones y nos trajo un producto maravilloso. Para quien no la haya visto, va sobre Elizabeth Sparkle, una estrella de TV descartada por envejecer que recurre a un tratamiento clandestino capaz de generar una versión joven de sí misma, Sue. Ambas deben alternarse el control bajo reglas estrictas. Cuando estas no se cumplen, el cuerpo de Elizabeth empieza a colapsar, literalmente. La película, como dije, es una sátira. Tiene una estética de spot publicitario y creo que por eso se volvió tan mainstream. Te entra por los ojos. Esta segunda oportunidad que se le brinda a Elizabeth es en realidad una mejora que le meten. La crítica de la película está justamente en eso. La misma industria que rechaza a Elizabeth es la misma que acoge a Sue. Incluso cuando Sue es presentada lo hacen con un montaje en el que parece que están presentando un coche. También hay cierta conversación sobre la era de la productividad en la que vivimos. Cuando están hablando de su semana, así porque le toca una semana a cada una, Sue le dice a Elizabeth que ella se la pasa echadota sus 7 días. Y eso es lo mismo que critica la película. O sirves de algo o simplemente eres desechada. The Substance, American Mary, La piel que habito, no hablan solo de cirugías, vejez o vanidad. Hablan de cómo el desear tanto la belleza y la perfección se convierten en una condena. El body horror lo hace súper evidente y terminamos pensando que lo verdaderamente monstruoso es lo que consideramos bello. Recuerdo lo impactada que estaba cuando a los 13, jugando Sanitarium, vi una criatura entre humano y planta, y yo la hice estallar. Según como lo plantea el juego y como me lo endulza la memoria, esa escena me provocaba mucho asco, pero al mismo tiempo quería seguir jugando. Esa contradicción es justo en lo que trabaja lo abyecto. Según Julia Kristeva, en su libro Poderes del Horror, lo abyecto es aquello que provoca una reacción visceral de asco y fascinación al mismo tiempo, porque rompe con las fronteras que normalmente sostienen nuestra identidad entre el yo y el otro, y nos desestabiliza porque nos recuerda lo frágiles que somos. Ejemplos claros son los fluidos corporales, las heridas abiertas, lo que excretamos o en su expresión más grande, un cadáver.
Cuando lo vemos, no podemos ignorarlo simplemente, porque fue uno de nosotros, y lo más seguro es que seremos uno de ellos también. Y eso nos llega de vuelta en forma de horror. Para que quede más claro, pensemos en algo cotidiano, en el bulto de cabellos que se acumula en la regadera después de bañarnos. Mientras está en nuestra cabeza, el cabello es parte de nosotros, forma parte de nuestra identidad y puede ser incluso un signo de belleza. Pero cuando se desprende y lo vemos en el suelo mojado y apelmazado, de pronto nos da asco. Lo que hace un segundo era parte de nuestro cuerpo, ahora lo vemos como un desecho, como algo extraño y repulsivo. Eso es lo abyecto. Lo que alguna vez fue familiar y cercano, pero al perder su lugar en nuestra identidad nos confronta con lo monstruoso. Todo esto es la base del body horror. Por eso es imposible que en Thanatomorphose no sintamos asco al ver una mujer literalmente pudriéndose en vida. A diferencia de Cronenberg, que lleva el body horror hacia la reflexión filosófica y el drama existencial, hay un director que juega de manera diferente con el body horror. Lo hace de forma más sucia y usando un cine más trash. Ya saben, esas películas que son tan malas que son buenas y terminan adquiriendo un estatus de culto. Se los presento, es Frank Henenlotter. Él mezcla en sus películas, como en la trilogía de Basket Case, lo morboso con el body horror y hasta con humor negro. Aunque no lo haga de manera convencional, sí trabaja los mismos conceptos, la fragilidad del cuerpo, el deseo, la mutación, solo que a su manera. Henenlotter busca incomodar machín, mezclando deseo, morbo, repulsión, fascinación, y yo creo que no se habla lo suficiente de él. Si hablamos de lo abyecto, no podemos dejar afuera a Junji Ito. En sus mangas, el cuerpo se convierte en un espacio de repulsión y fascinación. Uzumaki es el ejemplo más claro. Un simple espiral, una forma geométrica inocente que se transforma en una maldición que deforma a carne y los huesos. En Tommy y en Gio podemos encontrar todas estas representaciones que deforman al cuerpo. Sus viñetas son como el bulto de cabellos de la regadera, imágenes que nos confrontan con la realidad de lo humano y que a pesar de su horror, las disfrutamos. Pero hay algo que tiene su propio espacio dentro de lo abyecto. La sexualidad femenina, como ya la mencioné hace rato. Ahora pensemos en la intensidad de la experiencia de la abyección para las adolescentes. Cuando una niña tiene su primera menstruación, es testigo de cómo un órgano se desprende. Siente cómo se desgarra desde dentro antes de ser expulsado en una masa pegajosa, maloliente y grumosa. Sus entrañas se derraman de su cuerpo. Un órgano interno parece estar ahora en el exterior. Ella puede asquearse por el aroma o sonrojarse por la pena de la feminidad proyectada sobre su aún adolescente ser, nos dice Livia Rapport para un artículo en Pop Matters. Y es que desde la menstruación hasta el parto, la cultura parece percibir el cuerpo de una mujer entre lo fascinante y lo repulsivo. Como ya mencioné antes, tenemos a Bad Biology, Teeth, Ginger Snap, The Brood y en general todas estas películas que se basan justamente en lo abyecto de la experiencia de ser mujer. Entonces, es natural que todo esto produzca en nosotros todo tipo de reacciones. Miedo, asco, repulsión. ¿Pero por qué atracción? ¿Qué relación encontramos entre lo que nos causa repulsión y la fascinación? Julia Kristeva lo llamó, y perdonen los franceses, jouissance. Este es un término francés que significa goce o disfrute, y que se ha utilizado en la psicología para referirse a un sentimiento que trasciende el principio del placer. Jouissance solo causa que lo abyecto exista como tal. Uno no lo sabe, uno no lo desea, uno se regocija en ello, violenta y dolorosamente. Así se entiende por qué tantas víctimas de lo abyecto son sus víctimas fascinadas, si no es que sumisas y dispuestas víctimas. En otras palabras, es un goce que mezcla el dolor y el placer, el asco y la fascinación. Como expliqué con Hellraiser, en los límites de nuestras sensaciones, en los excesos, es donde encontramos las mezclas, porque aunque apartemos la mirada ante la morsa de Tusk, las transformaciones grotescas de la mosca o la carne retorcida en experimentos en Society, siempre devolvemos la mirada. Parte de esta atracción está en la catarsis que resulta de verlo. El horror nos permite sentir miedo, ansiedad o asco en un espacio seguro. Nuestro cuerpo reacciona, nos tensamos, nos asustamos, gritamos, pero sabemos que basta con ponerle pausa para parar ese sufrimiento. Esa descarga controlada nos libera.
Lo mismo pasa con el terror en general, aunque claro, el factor morbo no se puede negar. Además puede que como yo haya muchas personas que disfruten de los efectos prácticos, los maquillajes, por Dios, esto nunca va a ser igual que esto, la atmósfera que rodea las películas en general. También está lo prohibido, obviamente. El body horror toca temas tabús, la carne, la enfermedad, la mutilación, la muerte, la pérdida de identidad. Son cosas que día a día todos los humanos preferimos ignorar, pero que nos atraen porque tratan de nosotros. Hablan de nuestros cuerpos y cuán frágiles son. También yo creo que la fascinación está en la curiosidad que nos generan todas estas cosas. ¿Nos dan miedo? Sí. Pero la curiosidad es más grande. Todo aquello que no entendemos nos va a llamar la atención. Lo abyecto nos atrae porque nos permite explorar lo que más nos aterra de ser humanos. El body horror es, en esencia, la representación de lo abyecto. Lo convierte en imágenes, lo hace visible y al hacerlo provoca en nosotros asco, fascinación y miedo. Nos repele y atrae al mismo tiempo. Y en esa contradicción está su belleza. Por eso, aunque nos cause mucho asco, queremos seguir viendo. Por eso terminé Sanitarium, que, a ver, le di una checada para hacer este video porque ya no me acordaba bien de todo. Es muy malo, el juego la historia es muy buena, pero es muy lento. O sea, es como de clics, entonces es muy lento, mamón. No lo recomiendo. O sea, la historia está buena, mejor hay que verse un video de YouTube y así. ¿Qué nos espera con el body horror en el futuro? Para ser de este año, Together es una película bastante clásica en el género. Sin embargo, sí hay otras que abordan miedos nuevos, yo diría, como Possessors con la biotecnología. Aquí no voy a desarrollar mucho porque pues prácticamente es lo mismo, solo con nuevos temas. Que eso no quiere decir que esté mala, es muy buena, me gustó mucho. Pero sí me gustaría preguntarles para dónde creen que se dirija el body horror. Tratará sobre la mejora del cuerpo, sobre algo relacionado a las inteligencias artificiales, sobre algo más. ¿Qué se les ocurre? Díganme. Finalmente, el órgano que encontramos al final de nuestra autopsia al body horror es un espejo de nuestros miedos sobre nuestro cuerpo. Yo creo que nunca va a dejar de haber body horror, porque nunca vamos a dejar de tener miedo, porque somos sensibles, porque somos vulnerables, porque somos humanos. La belleza monstruosa, las deformaciones, las mutaciones siempre van a ser una pregunta y siempre nos van a provocar incomodidad. Y Dios, yo espero que el body horror nunca muera, porque de la incomodidad surgen las mejores preguntas.